Muy bien, iglesia, el tema que estamos tratando en este retiro es la madurez espiritual. Empezamos a hablar de ese tema ayer por la noche, madurez espiritual. Dijimos que es el propósito del Padre, que cada uno de sus hijos pueda alcanzar la madurez espiritual. Y para eso tenemos que tener cuidado con el infantilismo, con la idea de que una vez nosotros venimos a la fe ya no hay nada que hacer. Es el final del camino. No, nada más lejos de la verdad. Realmente cuando uno se convierte es cuando verdaderamente empieza la vida cristiana y un peregrinar que va a durar hasta que Cristo se haga presente y en efecto seguiremos creciendo de otro modo por toda la eternidad. Así que la vida cristiana es todo menos aburrida, ¿es verdad? O nada menos aburrida, no sé cómo se dice, todo o nada. O sea, siempre hay más por delante en la vida cristiana. Pero hablamos también del peligro de caer en lo que llamamos la adolescencia espiritual. O sea, llegar a un punto en la vida cristiana en el cual pensamos que ya tenemos todo, que ya hemos llegado a un lugar donde no hay nada más que crecer. En contraste con eso, hablamos del ejemplo del apóstol Pablo, el cual siempre decía, dejando lo que queda atrás, yo prosigo a la meta. Yo prosigo para alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que tal vez la enseñanza más importante de este retiro es, el Señor quiere que crezcas. El Señor quiere que crezcas. Hay mucho más por delante, muchísimo, independiente de cuál sea el punto en el cual tú estás. Tal vez algunos al principio de la vida cristiana, tal vez otros un poquito más adelante. Yo quiero decirte, hay mucho más en términos de conocimiento, en términos de carácter de Cristo, en términos de fruto espiritual, en términos de asombro, de contemplación de la gloria de Dios. Mira, el que más haya crecido en este lugar apenas ha tocado el océano con la puntilla del dedo gordo. Hay mucho más por delante. Y esa es una buena noticia, pero tenemos que estar dispuestos y saber que tenemos que crecer. Ayer vimos 3 pautas para el crecimiento o la madurez espiritual. Y las quiero recordar porque son bien importantes, aunque ya las hemos recordado al principio del culto de hoy. La primera de ellas, dijimos que el verdadero cristiano o el verdadero cristianismo consiste no solamente en la aceptación de Cristo, sino en el seguimiento de Cristo. El creyente es alguien que, por un lado, ha aceptado lo que Cristo ha hecho a su favor, pero a partir de esa realidad y en esa realidad, él camina con él a cada día en lo que el Señor hace en su vida. ¿Okay? Eso es lo mismo en términos teológicos que decir que la vida cristiana es fe y obras. Es por un lado creer en la gracia y por otro lado es obedecer los mandamientos. Y dijimos que es imposible que uno camine sin el otro. Quiero decir, tú no puedes aceptar Efesios del 1 al 3, lo que el Padre nos ha dado en Cristo, si al mismo tiempo no estás viviendo y andando en Efesios 4 al 6. Andad conforme a la vocación que has sido llamado. En efecto, la evidencia de que has aceptado la obra consumada del Hijo y que has dicho, tú lo has hecho todo por mí, es que tú lo vas a entregar todo por su causa. Esa es la evidencia. Es imposible que esas cosas caminen por separado. Por lo tanto, la vida cristiana es aceptación de Cristo, pero la vida cristiana es seguimiento de Cristo. Y la madurez solamente se alcanza cuando ambas realidades van juntas en la vida del creyente. Y cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, lo que nos vamos a dar cuenta es que Él es Kyrios. Él es Kyrios. Él es el Señor de todas las cosas. O sea, Jesús cuando viene a la vida de una persona no viene para ocupar un habitáculo dentro de todo el inmueble, para estar sentadito en un rincón al cual tú puedes acudir cuando tienes problemas para que te dé consejos. Hablamos de eso. Jesús viene a reinar sobre todo lo que el creyente es. Él viene a reinar sobre nuestro matrimonio, sobre la crianza de los hijos, sobre nuestro carácter, sobre nuestra manera de pensar, de sentir, sobre lo que hacemos con el dinero, lo que hacemos en nuestro ocio. Él viene a reinar sobre todas las cosas. Cuando Él pisa un lugar, Él pisa como lo que Él es. Él es el Señor del cielo y la tierra. Por lo tanto, Él viene a la vida de una persona y dice, eso es mío. Tu matrimonio es mío.
Tus hijos son míos. Tu trabajo es mío. Tu ministerio es mío. Tu mente y tu corazón son mías y yo vengo a este lugar para quitar lo viejo y poner lo nuevo. Desvestíos del viejo hombre que está viciado conforme a las pasiones desordenadas de este mundo y vestíos del nuevo que ha sido creado por Dios en justicia, en santidad de la verdad. Por lo tanto, eso es lo que viene a hacer el Señor. Y cuando hablamos de la dinámica discipular, estamos hablando del seguimiento de Cristo. Y en ese seguimiento, el hecho de que Él va a gobernar y va a obrar en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si queremos crecer en madurez espiritual, tenemos que abrir todos los habitáculos del alma. Todos los habitáculos del alma. ¿Es importante crecer en el conocimiento de las Escrituras? Sí. Pero también es importante crecer en el carácter cristiano. ¿Es importante crecer en el ministerio, los dones y talentos que Dios te ha dado? Sí. Pero también es importante y fundamental crecer como padre cabeza del hogar. Como madre ayuda idónea. Como papá y mamá que crían en el temor del Señor a sus hijos. Como hijos que honran y reverencian a sus padres como al Señor. Y todas esas cosas tienen que caminar juntas en la vida cristiana para que haya un desarrollo y un crecimiento saludable para el creyente. Todo eso debe estar ya, entrando a nuestra mente y haciéndonos la idea de que de eso va el cristianismo, de que de eso va la madurez de la fe. Pero en tercer lugar, ayer dijimos que la madurez cristiana acontece en la comunidad de los santos, en la comunión de los santos, en el seno de la iglesia. Así como en el ámbito natural Dios ha establecido el seno del hogar para que el niño pueda crecer de manera favorable y de manera saludable, Él ha instituido a la familia de la fe, que es la iglesia, para que en la iglesia saludable el creyente pueda alcanzar la madurez espiritual. Quiero decirte algo, esto es bien importante, para toda tu vida es imposible crecer en el carácter de Cristo sin ser iglesia, sin disfrutar y vivir lo que los teólogos llaman de manera tan bella la comunión de los santos, la comunión del cuerpo de Cristo, ¿vale? Es imposible hacerlo. Efesios capítulo 4, voy a retomar ahí el texto. Efesios capítulo 4. Dice, abrirlo por favor, es tan bonito, ya lo tenéis abierto, es tan bonito que suenen las hojas, ¿no?, de la Biblia, moviéndose. Efesios 4, dice, versículo 15 y 16, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Os dais cuenta? Todo el cuerpo, unido entre sí, según las coyunturas, cada uno ocupando su lugar, recibimos el crecimiento de parte de Dios. Por lo tanto, para crecer tenemos que ser iglesia, ¿vale? Tenemos que ser iglesia. Hoy voy a retomar a partir de ese punto, ¿vale? Para crecer tenemos que ser iglesia, tenemos que estar dentro de la comunidad de la fe. Vamos a tomar desde ahí y vamos a responder a partir de los mismos versículos, capítulo 4, Efesios 1 al 16, vamos a responder a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cómo? La voy a leer mejor. ¿Qué clase de iglesia es propicia para el crecimiento cristiano? ¿Cómo debe ser la iglesia para que el crecimiento en ella sea un crecimiento saludable? Esa es la pregunta, ¿vale? ¿Qué clase de iglesia es propicia para que uno pueda madurar en la fe? Es tan interesante. Si tú ves a un niño con 12 años comportándose como un niño de 4, ¿qué te viene a la mente? ¿Dónde está el problema? En la casa, ¿no es verdad? O sea, si tú ves a un niño de 12 años comportándose como si tuviese 4 añitos de edad, rápidamente tú tienes que pensar, hay un problema en el hogar. Hay un problema, papá y mamá, hay una disfunción, algo está mal dentro del hogar. Bueno, lo mismo ocurre en la iglesia. A veces cuando no hay madurez espiritual en medio de los santos, el problema puede estar en la comunidad de la fe, en la iglesia.
Y por lo tanto la respuesta a esta pregunta es bien importante. ¿Cómo debe ser una iglesia o cuáles son las marcas de una iglesia para que en ella la madurez espiritual esté aconteciendo, tenga lugar, para que los miembros que están en ella puedan verdaderamente crecer en la fe? Yo quiero responder a esa pregunta y es una pregunta que va a ayudarnos como iglesia a poder crecer de manera saludable. Para responder a ella vamos a leer Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. Una vez más, voy a hacer la lectura completa de estos versículos. Dice la palabra del Señor, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es también el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Pregunta que vamos a responder en este sermón: ¿cómo es la iglesia que promueve la madurez de sus miembros? ¿O cuáles son las marcas de la iglesia que promueve la madurez de sus miembros? Primera respuesta, primer marca de esta iglesia. En primer lugar, es una iglesia que guarda la unidad en el vínculo de la paz. Versículos 1 al 6. Es una iglesia que guarda la unidad en el vínculo de la paz. Versículo 3 dice el apóstol Pablo, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es bien interesante porque cuando Pablo habla de la unidad cristiana, él habla en términos trinitarios. Del mismo modo que nuestra salvación ha sido trinitaria, solamente tenéis que leer Efesios capítulo 1 para daros cuenta de que hemos sido salvos por Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La elección del Padre, la obra del Hijo, el sello del Espíritu. Del mismo modo, también la nuestra es una unidad trinitaria. En el versículo 4 nos habla de un espíritu, un cuerpo y un espíritu. En el versículo 5 nos habla de un Señor. Y en el versículo 6 nos habla de un Dios y Padre. Por lo tanto, es en esa comunión del creyente con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el cual también el creyente tiene comunión con sus hermanos. Hermanos, nos une en primer lugar el tener un mismo Padre, ¿no es verdad? El cual es en todos y el cual lo llena a todos. Por lo tanto, todo verdadero creyente está bajo el mismo amor paternal de Dios, hace parte de su familia y está bajo su disciplina. Todo verdadero creyente le une el amor del Padre y le une la disciplina del Padre. En segundo lugar, a todo verdadero creyente le une un mismo Curios, un mismo Señor, que está discipulando nuestras vidas y llevándonos a la santidad. Todos estamos bajo el señorío de Cristo. Y en tercer lugar, nos une un mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el Señor que viene a derramar amor en el corazón del creyente, no solamente para con Cristo, sino también un amor real y sincero para con sus hermanos.
¿Sabéis? La unidad cristiana es un regalo de Dios. Es una obra de Dios. Es un milagro de Dios. Hermanos, nosotros nos amamos con un amor sincero porque el Espíritu Santo del Señor ha derramado ese amor en nuestros corazones. Hemos sido unidos por esta comunión en el Dios Trinidad. Pero de manera muy especial, fijaos qué interesante, el versículo 3 nos habla de un vínculo de la paz. Él nos dice, mira, la unidad cristiana ha sido efectuada por lo que aquí el apóstol Pablo llama un vínculo de paz que nos une. Sabéis, esta palabrita vínculo es una palabra bien interesante porque la idea en el griego es la de un lazo que une distintas partes, es como si fuese un tipo de grapa que une dos cosas y las mantiene unidas, un tipo de grapa o de lazo que une partes distintas. En el cuerpo tenemos ligamentos que mantienen unidos los huesos para que podamos tener un buen esqueleto. Pues bueno, la misma idea, Dios ha establecido un tipo de vínculo, un tipo de ligamento que mantiene unida a la iglesia del Señor. ¿Y cuál es este vínculo de paz que nos une, hermanos? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el vínculo de paz que une a la iglesia? Bueno, yo quiero decirte, el vínculo de paz que une a la iglesia es Jesucristo y su cruz. Jesucristo y su cruz. Venid conmigo a Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Os vais a dar cuenta de que el vínculo de paz que une a la iglesia no es otro que Jesús y su cruz. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la reconciliación entre judíos y gentiles, ¿ok? Y de cómo la cruz de Cristo viene a unir ambos pueblos. Y él dice, Efesios 2, 14 al 16, dice, hablando de Jesús, él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De nuevo, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Y ahora, escucha esto, matando en ella las enemistades. Sabes, en la cruz del Calvario ha ocurrido una doble reconciliación. Una doble reconciliación. En el mismo acto y por la misma sangre que ha sido derramada en aquel lugar, hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido reconciliados con nuestro hermano. Es el mismo acto, es la misma gracia, es por la misma fe, es por la misma sangre que fue derramada en la cruz que el creyente ha sido reconciliado con el Padre y ha sido reconciliado con su hermano. Fijaos el precio que Jesús pagó para que nosotros pudiésemos ser reconciliados unos con otros. Es grande, ¿no es verdad, hermanos? O sea, nuestra comunión, la comunión de los santos ha sido comprada o conquistada a precio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y eso nos hace considerar lo valiosa que es, lo importante que es y cuánto debemos guardar esa comunión en el vínculo de la paz. Muy interesante, en el Antiguo Pacto, cuando Dios llama a Israel, le da una serie de leyes y mandamientos, entre ellos varias leyes y mandamientos ceremoniales y civiles, que tenían como propósito llevar al pueblo a evaluar la realidad y profundidad y gravedad del pecado. Pero el pueblo no regenerado tomó esas leyes civiles y ceremoniales como marca de distinción, de orgullo, de justicia propia, que les separó de manera desordenada, no como debería hacerlo, de todas las naciones de la tierra. Y levantó en el pueblo de Israel un orgullo tan grande que cavó una profunda distancia con el pueblo gentil en términos equivocados. Pero el apóstol Pablo dice que cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, cumpliendo toda la ley, aboliendo la ley ceremonial, la ley litúrgica en aquel lugar, Él rompe las enemistades entre judíos y gentiles y establece la paz. ¿Para qué? Para que hoy, hermanos, nuestra identidad esté ligada a Cristo. Amén. Y no a nuestra cultura,
y no a nuestra raza, y no a nuestro quehacer religioso, y no a nuestra condición sociocultural, y no al color de nuestra piel, y no a nuestro progreso en la santidad. De principio a fin, la comunión de los santos se ancla en la realidad del Evangelio, en que hemos abrazado la cruz de Cristo. Amén. En que nuestra confesión es la siguiente: soy un pecador salvo por la sola gracia del Cordero Jesús. Y cuando ese es el fundamento de mi fe, y cuando yo he abrazado esa realidad de todo corazón, hermanos, las barreras se rompen. Entonces yo puedo relacionarme con el otro, como siendo él también un pecador salvo por la sola gracia de Cristo, independiente de todo lo demás en su vida. Independiente de si es español o extranjero, catalán o andaluz, gloria al Señor. Independiente de si es rico o pobre, alguien que ha cursado la universidad o no ha terminado la ESO. Hay dos cosas inamovibles a partir de las cuales estamos unidos en Cristo. La primera, la realidad más absoluta y palpable de mi pecado. Soy un pecador. La segunda, la gracia inconmensurable de Jesús para conmigo, el cual me salvó, me amó y me redimió. Y esa doble realidad nos une a ti y a mí. Amén. Cuando, hermanos, estamos anclados en la cruz de Cristo, cuando estamos anclados en el Evangelio, entonces verdaderamente puede haber y hay comunión entre nosotros. Cuando Jesús es para nosotros más importante que nuestra raza, que nuestra cultura, que nuestro idioma, que nuestro dinero, que nuestra educación, cuando Cristo está en primer lugar, vamos a experimentar una dulce comunión en el cuerpo de Cristo, en la diversidad del cuerpo de Cristo, en la singularidad de cada uno de nuestros hermanos, de su carácter, de su manera de ser. Que no es fácil. Mira, el mundo en el que vivimos, escuchaba en nuestro retiro de iglesia, el mundo que vivimos quiere diversidad, ¿no es verdad? Quiere diversidad, pero no quiere pagar el precio de la diversidad. Y es incapaz de pagar el precio de la diversidad porque no tiene el Evangelio, porque no tiene a Cristo. ¿Sabes? Aparte de Cristo es imposible disfrutar de esta categoría de comunión que transciende toda otra realidad en la vida humana, que va más allá de todas esas diferencias que nos separan unos a otros. Solo Cristo puede romper la enemistad. Y esto es muy importante, porque esta enemistad es lo que causa divorcio. Esta enemistad nos afecta en las relaciones más profundas que tenemos. Esta es la enemistad que separa al esposo de la esposa, a la esposa del esposo, a los padres de los hijos, a los hijos de los padres, a los miembros de los otros miembros, al pastor de la oveja, a la oveja del pastor, al vecino de su vecino, al trabajador del que trabaja con él. Solo Cristo puede traer comunión en una humanidad rota como la que nosotros vivimos. Solo su Evangelio puede promover esa realidad. Solo la firme convicción de que vivimos a partir de la confesión sincera y diaria de nuestra bancarrota espiritual y pecado y nuestra necesidad constante y absoluta de la gracia de Dios. Si hemos entendido que la cruz de Cristo nos ha reconciliado a todos con Dios, a todos los creyentes con Dios, nuestro acercamiento a nuestros hermanos será en humildad y mansedumbre. Versículo 2 dice el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Hermano, quiero decirte algo. Si el Evangelio no hace de ti alguien humilde, alguien manso, el Evangelio no ha hecho nada por ti. Es que no lo has entendido. Quiero decir, es imposible, categóricamente imposible, por definición imposible, que el Evangelio penetre en el alma de una persona sin hacerla humilde. Perfecta y cabalmente humilde en un instante, no, claro que no. Seguimos luchando con el orgullo todos los días hasta el fin, pero le tiene que haber dado un golpe de muerte a tu orgullo. O sea, él tiene que sigue luchando, pero ya está muriendo. Tiene que estar muriendo a cada día, muriendo hasta que muera definitivamente. Gloria al Señor. Qué día glorioso será cuando eso ocurra.
Si le preguntases a San Agustín, os he de confesar que amo a San Agustín. Casi le enciendo velas, pero no lo hago. Gloria al Señor. Es broma, es broma. Si le preguntases a Agustín, defíneme el carácter cristiano con una palabra, él te diría, no lo haré con una, lo haré con tres. Humildad, humildad y humildad. La comunión de los santos depende de que nosotros nos acerquemos a la iglesia, a los hermanos en humildad. Y si tú me preguntas qué es lo único que puede promover eso en mi corazón, el Evangelio, la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú de verdad entiendes lo que Cristo ha hecho a tu favor, tú le ves muriendo y agonizando en aquel lugar y derramando su sangre por ti. Es ahí, es en ese lugar donde tú percibes la profunda gravedad de tu maldad. De modo que cuando tú vas a la iglesia, entras a aquel lugar como el mayor de los pecadores. Y hey, que es real, que lo siente, que de verdad el Espíritu lo hace, te hace verte así, que no es broma, que no es careta, que no es máscara, que es real, que tú tienes la libertad, la gloriosa libertad de entrar a aquel lugar y decir, estoy en medio de un montón de pecadores, pero el peor de todos soy yo. Y si tú me preguntas, ¿cómo es posible que el Evangelio opere eso? Tanto más cuando al entrar en un lugar, evidentemente, reconozco que hay gente francamente peor que yo. Quiero decir, es difícil no entrar a una iglesia y ver a un pobre infeliz que siempre está peor que tú, ¿no? Y a partir de él poder justificar tu condición y decir, no estoy tan mal como fulano, él es mucho peor que yo. Pero ¿qué es lo que rompe? ¿Por qué eso se rompe? ¿Sabes? Porque tú, a partir del Evangelio, te ves de cara a Cristo. Y yo quiero decirte algo, cuando te ves de cara a Cristo y solo Cristo, no hay manera. No hay manera de no verte como el mayor de los pecadores. No hay manera de no verte como aquel que necesita más gracia, más amor, más misericordia, más perdón. Y eso es liberador. Entonces tú pasas a estimar a los demás como superiores a ti mismo. Y ya, fíjate, en vez de estar molesto porque fulano no te mira, te asombra que Mengano te dirija la palabra. Eso es un milagro. Es un milagro del Evangelio. No, lo que te molesta no es que te traten mal, lo que te asombra es que tanto amor sea derramado sobre ti. Tú ya no estás esperando a que fulano Mengano te esté llamando, porque no tiene por qué llamarte. Nadie tiene por qué llamarte. Nadie tiene por qué perdonarte, ni amarte, ni servirte. Es pura gracia del Evangelio, pura gracia. Y cuando tú entiendes el Evangelio, tú eres libre. Tú eres libre. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú te ves de cara a Cristo. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo era un esclavo de la ley. En cuanto a la obediencia externa de la ley, él era irreprensible. Y si le preguntases a Pablo quién es el más grande de todos los hombres, él diría yo mismo. No hay nadie como yo. Claro, hasta que vio a Cristo. Cuando él vio a Cristo, él dijo todas aquellas cosas que yo pensaba que me daban cierto valor e identidad, las he considerado como, ¿sabéis, no? Estiércol. Estiércol por causa de Cristo. Por el amor de Cristo. Por la justicia de Cristo. Por mi unión con Cristo. Así que para que tú puedas disfrutar de la comunión de los santos, tú tienes que entender el Evangelio. ¿Sabes? Si no has llegado a este punto, no has llegado al Evangelio. Si no has llegado a este punto, tienes que entender el Evangelio. Tienes que encontrarte con Jesús. Porque cuando te encuentres con Él, vas a poder ser humilde y manso de cara a tus hermanos. Ellos no se sentirán intimidados ni juzgados por ti, porque percibirán en ti el olor de aquel que vive en un constante asombro por el amor de Cristo y de sus hermanos. Y como alguien que es libre de ellos. Sabes, ya no serás un esclavo de tu hermano. Serás alguien que podrá amarlo y amarlo sinceramente. El Evangelio nos hace, pues nada, eso. Percibir de tal manera la gravedad de nuestro pecado que al entrar a la iglesia nos consideramos el mayor de los pecadores, no porque no haya gente peor que nosotros, lo hay, pero porque ya no nos estamos comparando con absolutamente nadie, estamos viendo nuestra realidad de cara a Cristo. Y cuando eso ocurre, oh hermanos, no hay hombre que pueda permanecer de pie.
Y al mismo tiempo, cuando el Evangelio cuaja en el alma, Él nos capacita para soportar la carga de nuestros hermanos. Mirad qué interesante. Todavía versículo 2 dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos, que aquí cuando Pablo dice soportándoos, quiere decir soportando el pecado de tu hermano. ¿Vale? Esa es la idea. Soportando las debilidades de tu hermano, soportando la carga de su pecado, pudiendo sobreponerte, llevar el pecado con él, absorber su pecado, caminar al lado de él mientras crece en santidad, pasar por alto multitud de pecados en la vida de él y ponerte, muy a pesar de eso, a su lado para llevarlos con él. Oh, wow, eso es un milagro a toda regla también, ¿no es verdad, hermano? Pero es lo que el Señor hace. ¿Cómo el Señor nos capacita para poder soportar la carga del pecado ajeno? ¿Cómo lo hace? Pues nada, de nuevo, por medio del Evangelio. Cuando nosotros somos muy conscientes de la gracia inconmensurable de Jesucristo y de su amor por el que pacientemente nos soporta cada día, no solamente habiendo derramado su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado, pero viniendo a nuestro encuentro día a día para santificarnos, siendo enormemente paciente contigo y conmigo todos los días, pasando por alto multitud de pecados, confrontándonos en amor y caminando con nosotros en el proceso de santificación. También nosotros encarnando el mismo carácter de Jesús, nos acercamos a nuestro hermano para llevar sus cargas y caminar con él. Mira, esto es importante a todos los niveles de la vida. ¿Cómo quieres llegar casado hasta el final si no eres capaz de soportar y cargar con el pecado de tu cónyuge? ¿O cómo quieres criar a tus hijos bien si no eres capaz de sobrellevar y cargar el pecado de ellos? Sabes, cuando tú te sabes muy amado, muy perdonado por el Señor, justificado por la sola fe y su sangre derramada, es a partir de ese momento que tú también puedes perdonar y puedes también llevar la carga del pecado de tu hermano. Sabéis, el Señor cuenta una parábola que tal vez sea una de las más sencillas que cuenta en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 35. Una parábola que nos puede ayudar a entender cómo el Evangelio nos libera para poder amar, perdonar y llevar la carga de nuestros hermanos. En esta parábola el Señor cuenta que había un rey que llama a sus siervos para que rindan cuenta de sus deudas. Y entre todos sus siervos había uno que le debía una cantidad especialmente abultada. Le debía 10.000 talentos. ¿Sabéis cuánto es 10.000 talentos, hermano? En aquella época 10.000 talentos era 10 veces más de lo que el rey Herodes ganaba en un año. Brutal. Eran millones de millones de millones de euros. Algo que nosotros no podríamos ni imaginar. Le llama a rendir cuentas y evidentemente lo que Jesús quiere decir es, para él era completamente imposible pagar esa deuda. Era imposible pagarla, imposible. Y se nos dice que este siervo se postra delante del rey, se postra de cara a la percepción de la deuda tan grande que él tenía. Imposible de pagar. Se postra y le ruega que le perdone porque el rey ya había dicho que lo tenía que pagar. Y que si no tenía con qué pagar tendría que ser vendido él y toda su familia para pagar la deuda. Él se postra y le ruega misericordia. Y el texto nos dice que el rey, movido a compasión, le perdona toda la deuda. Pero a partir de ese momento hay un giro en la parábola. Porque se nos dice que este hombre al salir de aquel lugar tenía a su vez un siervo de él que le debía tan solo 100 denarios. Equivalente hoy en día, digamos así, a algunos miles de euros. 100 denarios, 100 días de trabajo para un jornalero en aquella época. Algo así, equiparando a los días de hoy. Y se nos dice que este hombre le ruega también que le perdone, pero él es completamente intransigente, incapaz de perdonarle. Y no solamente no lo perdona, sino que empieza a ahogarle, demandando que le pague cada centavo, lo manda a la prisión y le dice, no saldrás de ahí hasta que me pagues todo. Y es tan interesante porque se nos dice que el resto de consiervos
al ver lo que estaba pasando, van a hablar con el rey. ¿Sabes? Hiere mucho a la iglesia ese tipo de actitud juiciosa. El resto de consiervos empiezan a decir, esto no está bien. Este hombre no ha entendido de qué va el evangelio, no ha entendido lo que ha ocurrido en su vida. Él no está actuando en conformidad a Cristo. Y se nos dice que entonces el rey va y le dice, bueno, ahora vas a tener que pagar todo lo que me debes. Hermano, ¿por qué? Porque él no había entendido el evangelio. Cuando en nuestro corazón hay rencor, cuando en nuestro corazón hay falta de perdón, cuando nuestro corazón es incapaz de llevar la carga ajena de nuestro hermano, es porque todavía el evangelio de la cruz no ha cuajado de manera profunda en nuestros corazones. Y sabes, no podemos darnos el lujo de que sea así. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, gracia al Señor, para tener un corazón capaz y apto para perdonar y para llevar la carga del pecado ajeno. Sabéis, hermanos, hay determinados conflictos en la comunidad de la fe que hay que abordar, que hay que confrontar, que hay que tratar, varios. Pero la mayoría de los pecados serán pasados por alto por el amor cristiano. La gran mayoría de los pecados tendremos que aprender a hacer la del torero. ¿Sabéis la del torero? Olé. ¿No? Te mira feo, olé. La palabra que viene a herir, olé. No pasa. A veces hasta pareces tonto porque parece que no te has dado cuenta. No es que no te has dado cuenta, es el amor de Cristo. Olé. Olé. Eso es lo que hace el evangelio. Nos capacita con tal categoría de amor y tal categoría de carácter que cambia nuestra disposición para con nuestros hermanos. De modo que dejamos de ser personas intransigentes, juiciosas, que tienen una lista de las cosas que los otros le hacen mal. Yo he hablado con gente en consejería que literalmente tiene una lista, a veces de años, recordando cosas que otros les han hecho. Es real. Es asustador. Una vez una persona habló conmigo, hablando de su marido en esos términos, y recordaba cosas, pero minucia, hermanos, cosas pequeñas que el marido había hecho 10 años atrás. Pero no estamos hablando de cosas graves que tienen que ser confrontadas, no, de las cosas más pequeñas. Y esta mujer tenía una lista de todo aquello. ¿Sabes? Si tu corazón es así, tienes que entender el evangelio. Tienes que caer a los pies de la cruz. Tienes que llegar a ese lugar donde Cristo te es conocido y te es amado. El evangelio hace eso, hermanos. El evangelio hace que podamos soportar la carga de pecados unos de otros. El evangelio promueve en nosotros humildad, mansedumbre. El evangelio nos permite ser sinceros unos con otros y confesar de manera muy libre y abierta nuestros pecados. Versículo 25 del capítulo 4 dice el apóstol Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Tal vez una de las cosas más bellas de una iglesia centrada en el evangelio es que ella vivirá en la práctica de la confesión y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la identidad de los creyentes en aquel lugar no va a estar establecida en su justicia propia ni en su propia espiritualidad. Por lo tanto, no van a tener temor de abrir el corazón y demostrar quiénes son. ¿Por qué? Porque su identidad está basada en un lugar inamovible y seguro que es Cristo. Yo me sé perdonado por Cristo, yo me sé amado por Cristo y sé que ahí está mi paz. Y a partir de esa realidad, yo puedo ser un libro abierto delante de mis hermanos. A ver, que no es que tenga que pasar el púlpito a contar todo lo que vivo y todo lo que hay dentro de mí. No estoy hablando en esos términos, pero sí tengo hermanos dentro de la comunión de los santos con los cuales soy un libro abierto. Confieso mis pecados. Ellos vienen y me preguntan, ¿cómo estás? ¿Con lo que estás luchando? Y yo se los digo abiertamente. Y en esa dinámica hay un crecimiento de la fe. Es imposible crecer sin eso, hermano. Es imposible. Y al mismo tiempo, de cara a toda la iglesia, yo digo la verdad. Lo que la iglesia ve en mí es lo que hay. Es lo que hay, ni más ni menos. Esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque el evangelio ha hecho de mí alguien que puede con sinceridad confesar sus pecados y andar en la luz.
Tal vez uno de los textos bíblicos más bellos para hablar de la comunión cristiana es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice lo siguiente, dice: pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión de los santos solo ocurre para aquellos que están andando en la luz. ¿Qué es andar en la luz, hermano? Andar en la luz no es andar en una perfección impoluta, no es vivir sin pecado. Si no, nadie está andando en la luz. ¿Alguien puede levantar la mano aquí y decir, yo no tengo pecado, yo no lucho contra el pecado? No. Pero andar en la luz es ser sincero. Andar en la luz es andar en la práctica de la confesión, del arrepentimiento, de crecimiento en santidad. Andar en la luz es ser honesto referente a dónde estoy y poder ser un libro abierto en ese sentido. Tú lo eres, hermano. Tú lo eres. Es tan bello ver a un creyente transparente, a un creyente caracterizado por la luz, a un creyente que cuando tú le ves en los ojos, tú sabes que estás viendo lo que hay. No es perfecto, pero estás viendo lo que hay. Tú ves por los ojos del corazón. Hay gente así, no todos son así, pero hay gente así. Esa gente es así porque está andando en la luz, como Cristo está en la luz. Y cuando estás andando en la luz, tienes comunión con tu hermano. Y estás viviendo en esa dinámica en la cual la sangre de Cristo está operando santificación, perdonándote diariamente, haciéndote crecer. Déjame preguntarte de manera muy práctica, ¿tienes hermanos en la fe con los cuales tú tienes este tipo de comunión? Tienes que tenerlo en la iglesia. Si quieres crecer, no es una opción, es una necesidad. Necesitamos vivir de esa manera. Y el Evangelio nos provee el poder vivir de esa manera. Por lo tanto, hermanos, lo primero que tiene que ocurrir en una iglesia para que ella pueda ser un lugar donde podamos crecer en la madurez cristiana es que ella debe estar caracterizada por este vínculo de la paz, que es el Evangelio. Amén. Que es Cristo. Sus miembros tienen que estar anclados en la verdad de Cristo, la verdad de su sangre derramada en la cruz. Sus miembros tienen que ser gente que ha entendido la profundidad y gravedad de sus pecados, que ha abrazado la sola gracia de Dios y que se relaciona con los demás por mediación de Cristo, viendo al otro de la misma manera. Y cuando eso acontece hay un ambiente saludable, salutar, en el cual se puede confrontar el pecado de manera adecuada y correcta, con firmeza, pero con amor y mansedumbre. Y al mismo tiempo es un ambiente en el cual los santos de aquel lugar, habiéndose sabido perdonados de millones y de millones, serán capaces de pasar por alto y perdonar multitud de pecados a su alrededor. Y como dice el apóstol Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Qué lindo es nuestro Señor. Amén. Qué bueno es. Qué bueno es que por medio del Evangelio Él nos ha dado el poder vivir ese tipo de relación unos con otros dentro de la iglesia. Es algo fascinante. Fascinante. En segundo lugar, hermanos, los que estáis tomando nota, en segundo lugar, esta es una iglesia que debe ser, además de estar centrada en el Evangelio, ese es el primero, debe ser una iglesia regida por el magisterio de la palabra. ¿Ok? Eso también está en el texto, lo vamos a ver. Regida por el magisterio de la palabra. En otras palabras, la enseñanza de las Sagradas Escrituras es la que lleva el timón de esa congregación. El timón de una iglesia donde los creyentes van a crecer, el timón no lo va a llevar la alabanza, no lo va a llevar el servicio o ningún otro ministerio, lo va a llevar la palabra de Dios, la Escritura. Mira lo que dice versículos 11 al 12, hablando de Jesucristo, el que descendió, el que subió llevando cautiva la cautividad, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, aunque hay muchos dones y ministerios en la iglesia local,
el magisterio de la palabra es el que lleva el timón. La iglesia es gobernada y edificada por aquellos ministros que Dios ha puesto en ella para la predicación de la Sagrada Escritura. Es tan interesante aquí en este capítulo como el apóstol Pablo dice que todos nosotros somos un cuerpo, pero que dentro de ese cuerpo Dios ha establecido a algunos hombres con la tarea particular y prioritaria de predicar la palabra de Dios. Y el propósito de esa predicación central de la Escritura es la edificación de los santos, para que cada uno de ellos pueda crecer en el carácter de Cristo y ocupar su lugar en el cuerpo para servir y para extender el reino. Por lo tanto, la iglesia es saludable cuando esos hombres que han sido llamados por Dios para ocupar ese lugar lo están ocupando de manera determinada, de manera firme, y la iglesia está recibiendo de ellos la nutrición necesaria para crecer. Pablo nos habla en primer lugar de los apóstoles, ¿os dais cuenta? Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Sabemos que los apóstoles pusieron el fundamento definitivo de la iglesia al establecer la escritura del Nuevo Testamento y por lo tanto su tarea ya ha sido completada. No creemos en apóstoles en el día de hoy, por lo menos no en apóstoles con A mayúscula, ¿no es cierto? Creemos en ministerios que extienden el evangelio a las naciones, ministerios tal vez apostólicos en ese sentido, llevan el evangelio a donde nunca ha llegado, pero los apóstoles con A mayúscula ya han venido y ya han edificado de una vez y para siempre el fundamento de la iglesia, que es el que tenemos aquí en nuestras manos, ¿no es verdad? Hoy una iglesia apostólica es una iglesia que predica la Escritura, que descansa en la palabra de los apóstoles. Por lo tanto, ahí tenéis, apóstoles. En segundo lugar, se nos habla de los profetas. En la iglesia primitiva, el profeta era alguien que acompañaba al apóstol y de manera muy particular el profeta era alguien que predicaba la palabra con autoridad y la aplicaba de manera específica a realidades muchas veces que eran necesarias y a veces ocultas en la vida del pueblo de Dios y aún de los inconversos. El profeta era un predicador con autoridad que aplicaba la verdad a realidades concretas del pueblo. El evangelista es muy interesante, cuando hablamos de evangelista nos suele venir la idea de alguien que predica el evangelio. Pero si leéis en el Nuevo Testamento os vais a dar cuenta de que los evangelistas, más bien ellos ministraban junto a los apóstoles y lo que ellos hacían era discipular a los nuevos convertidos para llevarlos a la madurez espiritual. Eran gente como Timoteo, eran gente como Tito, eran gente como Filemón, que lo que hacían era no solamente predicar el evangelio, desde luego, a los inconversos, pero el evangelista tenía como tarea el discipular a la iglesia para llevarla a la madurez espiritual. Y cuando la iglesia llegaba a una medida de madurez espiritual, entonces llegaban lo que llamamos pastores y maestros, que es solamente un oficio. Es el oficio que hoy en día seguimos teniendo en la comunidad de los santos, que es el oficio del pastor maestro, es aquel que cuida a la grey. Pero si consideramos a todos estos ministerios como uno, ¿vale? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, estamos hablando del magisterio de la iglesia, de aquellos que Dios ha llamado en el cuerpo de Cristo con la tarea de predicar la palabra de Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 4 es, ellos llevan el timón de la iglesia. No lo lleva la alabanza, no lo lleva el restante de ministerios, lo lleva esos pastores santos que Dios ha puesto para predicar la palabra de Dios desde el púlpito de la congregación. Y yo quiero deciros algo, hermano. Una iglesia puede tener muchas carencias. La mía allí en Granada tiene un montón. Pero yo lo que ruego al Señor es que no falte ese ministerio, la predicación fiel de la Santa Escritura. Porque es mediante ella que Dios edifica a su iglesia para el cumplimiento de la tarea a la que Él la llama. Es la palabra del Señor la que nos lleva al seguimiento. Hermanos, ¿cómo seguimos a Jesús hoy en día? Ayer hablamos de seguir a Cristo. Hoy el hermano Claudio nos ha hablado de la presencia física de Jesús en nuestro medio. Qué lindo sería. Me encantó la imagen que él puso delante de nosotros. ¿Cuál sería tu reacción si Jesús caminando en nuestro medio, Él te llamase a dejar aquello y a hacer lo otro? ¿Cómo responderías? Bueno, yo quiero decirte algo. Cada vez que tu pastor abre este santo libro
y es fiel a Él, Cristo te está llamando. Cada vez Cristo te está llamando. De la misma manera. No, de la misma manera no. Mejor. Porque ahora su Espíritu, el Espíritu del Señor, ha venido para hacer un llamamiento interno poderoso por la palabra predicada que despierta a los santos a la obediencia. ¿De qué manera, iglesia, seguimos a Cristo en el día de hoy? Cuando mediante la fiel predicación de la palabra oímos su voz por el Espíritu y entonces le seguimos. Cristo ejerce el señorío en la iglesia por medio de su palabra predicada y su Espíritu en el corazón de los hombres. Por eso, amada iglesia del Señor, cada vez que tu precioso pastor abre el libro y lo empieza a leer y a explicar, hinca rodillas y dile: Señor, háblame y dame un corazón tierno delante de ti. Porque Cristo está presente en medio de su iglesia. Ese es el magisterio de la palabra. Y debemos honrarlo, hermanos. Pero no solamente debemos honrar la palabra predicada, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También debemos honrar a los hombres que Dios ha puesto en ese lugar para predicarla. No está vuestro pastor aquí hoy, ¿no es verdad? Así que puedo hablar de ellos hoy. Es genial. Ellos han salido, esto ha sido providencial. Hermanos, ellos son tesoros que Dios ha puesto en este lugar. ¿Sabéis? Una de las cosas más bellas que he experimentado en este retiro ha sido el tiempo de oración hoy por la mañana, cuando casi cada uno de vosotros, cuando oró, primero oró por mí, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Yo me sentía tan amado y tan honrado con cada uno que decía: gracias por Pedro Bloch. Yo decía: Señor, gracias, Señor. Gracias por estos hermanos que oran por mí. Pero luego decíais: gracias, Señor, por el pastor Xavi. Gracias por su esposa Melissa. ¿Sabéis, hermano? Cuidadlo. El diablo va por ello, con agresividad, porque él sabe que si quita de esta iglesia el magisterio de la palabra, estamos en ruinas, se termina. Las ovejas se dispersan, no hay nada más que tenga que hacer. Por eso él va con violencia a por ello. Va a levantar de vuestro medio gente perversa que va a difamarles, que va a hablar mal de ellos. Iglesia, haced guardia. Haced guardia. Cuando alguien viene a hablar mal de vuestro pastor, le callas en el nombre de Jesús. Dice: mire, hermano, si usted tiene algo que decir, yo no quiero ni oírlo. Vaya y hable con el pastor. Si hay razón en lo que usted está diciendo, pues vaya y hable con él. Repréndele, hermano. Cuida a tu pastor. Cuida a tu pastor. Ora por él todos los días. Dile: Señor, dale pan a mi pastor. Guárdale del pecado, Señor. Edifica su alma. Darles descanso, hermano. Vuestros pastores necesitan descansar. Y sí conozco un poco a Xavi y a Melissa. Creo que a ellos les cuesta descansar. Y ahora les va a costar mucho más. A partir de esta semana que viene, hermano, obligarles en el a que descansen, porque es bíblico. El Sabbat es obediencia. De vez en cuando preguntarles: ¿cuál es tu día de descanso, Xavi? ¿Qué haces en él? Cuando él te diga cuál es, no le llames, hermano. No le llames. Aunque caiga la bomba atómica en tu casa, no le llames. Bueno, por causa de muerte puedes llamarle. Digo, la muerte tuya. Tú mueres, llámale. Pero si no, no le llame, hermano. No le llame. Llámale al día siguiente. Ora por él y dile: Señor, dale descanso, porque necesita descansar. Cuidad a sus hijos. Cuidad a sus hijos. Hay gente que dice: bueno, porque son hijos de pastor deberían comportarse como tal, deberían ser ejemplos, deberían haber nacido santos e inmaculados como nació Cristo. Pero no es así, hermano. Son hijos de pastor, pero son niños como los tuyos y los míos. Nacen con la naturaleza adámica y pecan. Por lo tanto, no pongas sobre ellos una exigencia que la Biblia no pone. Tenles paciencia, amalé. Corrige como hermano en la fe cuando corresponda en el amor de Cristo. Pero tened cuidado con vuestros pastores para que el Señor pueda crear un buen casamiento entre la novia y los hijos de la novia, que son los pastores que levantan su iglesia. ¿Sabes? El éxito, y voy a usar éxito en términos piadosos, de la iglesia viene, entre otras cosas, de que haya un buen casamiento entre el pastor
y la iglesia. Cuando cuando hay un buen casamiento, la esposa va a dar muchos hijos, va a fructificar, va a amadurecer, va a crecer, va a embellecerse, porque hay un buen casamiento entre el pastor y la iglesia. Tened paciencia con el pecado de tu pastor. Quiero decirte algo, tu pastor es pecador y va a pecar. Y a veces lo hará contigo. ¿Qué vas a hacer? El amor cubre multitud de pecados. Y si hay que decir algo, pues se dice. Como a cualquier otro hermano en la fe, pero con honra y respeto, porque no es cualquier otro hermano en la fe. Es tu pastor. Así que eres llamado a honrarle, a respetar como al Señor. Como al Señor. Hermanos, ten cuidado. Cuida a tu pastor, provee para sus necesidades. Provee para sus necesidades. Pagarles de vez en cuando unas buenas vacaciones. Y tú puedes decir, pero ¿cómo le voy a pagar unas vacaciones si tienen trabajo y ganan? ¿Cómo que tienen trabajo y ganan, hermano? Ellos están trabajando también en este lugar. Y el trabajador es digno de ser remunerado. Y ellos dicen, pero ellos no quieren. ¿Y qué más da que no quieran? Se lo exige. Esto para que salgas con tu esposa y tus niños. No, pero si no necesito, ya tengo para ti, pastor. Porque tú das, tú bendices, tú trabajas en este lugar. Y nosotros te vamos a dar y te vamos a bendecir y vamos a honrar a Cristo a través de esta dádiva para ti y para tu familia. Y me da igual si no la necesitas, es para el Señor. El Señor es digno de que como iglesia nosotros también hagamos esto. Hermano, vuestro pastor seguramente difícilmente os diría estas cosas, difícilmente. Pero tal vez por eso mismo el Señor me ha traído a este lugar, para decírosla como iglesia. Hermanos, una iglesia que quiera crecer de manera saludar, en primer lugar tiene que vivir en la centralidad del Evangelio, el vínculo de paz que Cristo y su cruz ha establecido entre nosotros. ¿Cuál es ese vínculo? La realidad de que somos pecadores y lo hemos conocido y venimos a este lugar como tal, pero también la realidad de que hemos sido salvos por gracia abundante. Y a partir de esas dos gloriosas verdades nos relacionamos unos con otros en amor. En segundo lugar, la iglesia madura, ella vive reconociendo la importancia y centralidad del magisterio de la palabra. De aquellos hombres que Dios ha levantado en su seno para traer la palabra de Dios y es mediante ella que el Señor ejerce su señorío en la iglesia. Que Él nos habla, que Él nos llama al seguimiento, que Él nos discipula. Y por lo tanto tenemos que dar gran valor a la palabra y gran valor al ministro de la palabra. Porque son dones que Cristo ha conquistado por su sangre y ha dado a la iglesia. Y ha dado a su pueblo. Y ha derramado sobre los suyos. ¡Qué lindo! Hermanos, yo llevo 10 años, 12 ya, no, casi 13 pastoreando en Granada. Hermanos, la iglesia me ama mucho. No sabéis la relación más bonita que tenemos. Yo solamente puedo ver la gracia del Señor en eso. He venido a Cataluña, el último mes he venido 2 veces, ¿no es verdad? En un mes. Y esta segunda vez que venía me decían los hermanos, dice, por favor, dice, no te quedes en Cataluña, vete. No nos vayas a abandonar. Pero están constantemente mostrando un amor tan profundo que anima tanto el corazón en medio de las batallas, hermano. Por lo tanto, nunca dejéis de demostrar afecto, amor y honra a vuestros pastores. Para ir terminando, en tercer y último lugar, una iglesia que promueve la madurez cristiana es una iglesia que sabe que el carácter es más importante que el servicio. Que lo que somos es más importante que lo que hacemos. Ayer cuando estaba hablando con vuestro pastor, él me dijo que precisamente de eso él está predicando en la iglesia. Yo quedé tan contento con eso. El otro día en Granada viene una persona que por primera vez pisa la iglesia, ha estado en varias iglesias y me dice, ¿qué tengo que hacer para servir en el grupo de alabanza? Acaba de llegar. Yo, bueno, ¿y ahora cómo te llamas? Me llamo fulano de tal. Le digo, muy bien, muy bien. ¿Conoces a Cristo? Dice, bueno, creo que sí. Empezamos mal, creo que sí. Ojo, creo que sí. ¿Te has bautizado? Me dice, no. Bueno, le digo, bueno, primero tienes que conocer a Cristo. Tienes que pasar por las aguas del bautismo.
Y luego vendrá todo un proceso en el cual quiero ver que vayas creciendo en el carácter de Cristo. Y cuando esas cosas vayan ocurriendo, desde luego, si Dios lo hace y lo permite, llegarás a ese lugar. Y claro, fue tan gracioso porque él tomó nota y dijo, esos son los pasos, vale. Y yo estaba pensando, pobre, todavía no, hay que dejarlo. Sí, esos son los pasos. Toma nota y tranquilo, siéntate a escuchar, que ya poco a poco irás entendiendo de qué va esto. Hermanos, una iglesia que quiere madurar, ella tiene que reconocer y entender que el carácter precede o antecede al servicio. El fruto es más importante que el don. La semejanza a Cristo es lo que permanece y es lo que edifica y es lo que brilla en un mundo oscuro. Y tiene que batallar por eso. ¿Sabéis? Vivimos en una iglesia pragmática que está tan interesada en eventos, en actividades, en servicio, en propósitos mediante aquello que hacemos o dejamos de hacer, que nos olvidamos que la obra principal de Dios en nuestras vidas es hacernos como Jesús. Eso es todo lo que Él quiere hacer. En efecto, todo lo que hagamos por Él será un derivado, será una expresión de esa realidad. Pero sin esa realidad, hagamos lo que hagamos, o dejemos de hacer lo que dejemos de hacer, nada soy, nada tengo, nada permanece. Pero si hay semejanza a Cristo, entonces, por escasos que sean tus dones, por torpe que sea tu conocimiento, por débil que parezca tu obra, cuando el día se haga presente y cuando la luz de la eternidad venga a brillar en la obra de los hombres y nos permita ver lo que de verdad importa y las cosas que de en serio tienen valor, algunos se verán muy desengañados, pensando que enormes cosas que habían hecho no serán nada. Y otros abrirán los ojos así, diciendo, ¿de verdad, Señor, eso es lo que yo he hecho? ¡Guau! Es increíble, Señor. Parecía tan poca cosa. Era tan irrisible, tan ridículo, Señor. Pero tenía un peso de gloria que tú podías ver. Hermanos, semejanza a Cristo. De eso Dios mediante hablaremos, seguramente esta noche o mañana por la mañana, en uno de los dos. Semejanza a Cristo. Una iglesia que quiera madurecer, ¿cómo se dice? Madurar, eso es. El portugués a veces se me mezcla. Es una iglesia que tiene que poner ahí el enfoque. Tiene que ponerlo en el carácter. Cuando la iglesia pone el enfoque en el carácter, y con esto termino, hay dos cosas que la iglesia hará de manera invariable. La primera es una iglesia que no temerá confrontar el pecado porque tiene gran interés en el corazón de sus miembros. Es una iglesia que va a estar confrontando el pecado. Lo va a hacer por amor, lo va a hacer con valentía, va a confrontar la realidad del pecado a todos los niveles. Y en segundo lugar, va a ser una iglesia, y esto es lo mismo que dije antes, con la capacidad de pacientemente soportar a sus miembros mientras crecen en la madurez cristiana. Lo va a hacer. Va a ser una iglesia caracterizada por la gracia de Cristo, porque el carácter tarda en crecer, no es fácil, pero va a ser una iglesia madura lo suficiente para acompañarnos en ese proceso. Amén. Con eso vamos a ir cerrando, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que no solamente ahora en este retiro, pero en el transcurso de los meses que vienen por delante, estas verdades puedan ir haciendo mella y ir dando fruto en esta iglesia. ¿Sabes? Hay algo para lo que no tienes disculpa. No puedes salir de este lugar con rencor, sin reconciliarte con tu hermano.
Si hay gente en este lugar que ha entrado con rencor en su corazón, con amargura, con problemas en el cuerpo de la fe, yo te llamo en el nombre de Jesús a arrepentirte. Yo te llamo en el nombre de Jesús a acudir a la cruz de Cristo. Yo te llamo en el nombre de Jesús a verte en ese lugar y a partir de esa realidad ir a reconciliarte con tu hermano. Ir a pedirle perdón, ir a humillarte, ir a decirle, he sido un orgulloso. Y delante de Cristo ese orgullo no puede estar de pie. Es muy feo. Es muy feo delante de aquel que murió y resucitó entre los muertos. Es muy feo. Yo lo confieso hoy. Tal vez es reconciliarte con tu cónyuge. Ese es el prójimo. Esposo con esposa, esposa con esposo, padre con hijo, hijo con padre, hermano con hermano, hermana en la fe. En el nombre de Jesús, después de escuchar la palabra de hoy, yo quiero llamarte a reconciliarte. No salir de este lugar sin hacerlo. En la luz del Cordero Jesús. La luz del Cordero Jesús. En segundo lugar, gente hermética en este lugar. Gente cuyo corazón para la comunidad de la fe ha sido un corazón cerrado. Yo no confieso, yo no hablo, yo no pregunto, yo no tengo relaciones así en la comunidad de los santos. Nadie conoce mi corazón, nadie conoce mis luchas. Yo quiero decirte en el nombre del Señor y por el bien de tu alma, hermano, hermana, y ahora hablo especialmente a hombres, porque aquí los hombres tenemos especial dificultad. Las mujeres se abren, mucho más que nosotros. El que anda a la luz tiene comunión. El que anda a la luz confiesa, comparte, abre el corazón. Estoy luchando con pornografía y estoy cayendo. Tengo que confesarlo. Necesito ayuda. Ora por mí. Pídeme que rinda cuenta. Pregúntame cómo estoy. No salgas de este lugar sin hacerlo, hermano. Es una buena ocasión para hacerlo. Tal vez otros sencillamente tengan que, cuando Xavi y Melissa lleguen, darles la gracia y darle un buen abrazo hoy. Decir, estoy agradecido por los pastores, por el pastor que Dios ha puesto, por su familia. Quiero honrarte, mi hermano, quiero honrarte porque he entendido hoy ese glorioso peso del magisterio de la palabra que Cristo ha derramado sobre ti para el bien de su iglesia. Amén. Sí, vamos a responder a su palabra.